Buenas noches, vamos a ver la clase o continuar con la clase de motores de inducción monofásicos. Como vimos la clase pasada, en el motor hay dos partes claramente definidas. La parte fija que sustenta la máquina y que se llama estator. Aquí en el estator es donde van el bobinado del motor, pero este bobinado son dos. Hay un bobinado que aquí lo pongo en rojo, que se llama devanado de trabajo. Y hay otro bobinado que lo voy a poner aquí en color azul, que se llama devanado de arranque. Estamos hablando de un motor monofásico, entonces estos dos devanados coexisten y se tienen que conectar de alguna forma en que solamente haya dos líneas de alimentación, porque los motores monofásicos tienen dos líneas de alimentación. Voy a suponer que estoy trabajando con un motor de dos polos. Entonces, si es un motor de dos polos, voy a tener dos polos de trabajo y dos polos de arranque. Entonces, ¿cómo quedarían? Voy a comenzar con el devanado de trabajo. Dibujo la bobina. Esta es una bobina, le puedo llamar norte, y aquí va a estar la bobina sur de trabajo. Esta le voy a llamar norte trabajo y esta le voy a llamar sur trabajo. ¿Cómo se van a conectar estas bobinas? Para que una sea norte, la corriente va a entrar por esta terminal. En el polo norte, la dirección de la corriente o del flujo va a ir en favor de las manecillas. Por la segunda línea, la salida, salida con salida, aquí la corriente va a ser este sentido. Aquí entra por el final del polo sur. Y en el polo sur, el flujo de la corriente va en contra de las manecillas del reloj. Si se fijan, en el norte va en favor y en el sur va en contra. Entonces la salida está por aquí. De esta manera conecté dos bobinas para que formara un estator con dos polos de trabajo con dos líneas de alimentación. Aquí en las líneas de alimentación es donde voy a conectar el voltaje de la entrada. Aquí va la señal senoidal. Luego, ¿cómo va el devanado de arranque? El devanado de arranque está desfasado 90 grados con respecto al devanado de trabajo. Una bobina, cualquier bobina, su ancho de bobina, como lo estoy poniendo aquí abajo, es de 180 grados eléctricos. De inicio de la bobina, de la ranura inicial a la ranura final, hay 180 grados. Entonces, a la mera mitad de la bobina van a ser 90. En azul voy a dibujar el devanado de arranque sobre el devanado de trabajo, porque así coexisten en el estator. Entonces, fíjense, a la mera mitad va un devanado de arranque, que le voy a llamar norte de arranque, y a la mera mitad, aquí va la mitad de este arranque, y acá va la mitad del otro arranque. Recuerden que es una circunferencia, entonces esto da vueltas. Entonces aquí tengo la mitad del sur de arranque, y acá tengo la mitad del sur de arranque. ¿Y cómo se conectan? Igual, entrada, salida. Perdón, esto va al revés. Salida con salida. Y esta es mi otra salida. Voy a volver a poner la bobina que aquí había quedado. Entonces, si se fijan, ya tengo dos terminales también para el devanado de arranque. ¿Cómo se identifican en un diagrama estos dos devanados?
Estos devanados se identifican de esta manera. Voy a poner la alimentación al motor. Voy a tener un devanado de trabajo. Aquí hay un interruptor que ahorita voy a hablar de él. Y aquí está el otro devanado de arranque. Prácticamente el devanado de trabajo y el devanado de arranque se conectan en paralelo a través de un interruptor. ¿A dónde? A la alimentación, que puede ser línea 1 y neutro o línea 1 y línea 2. En el caso de que fueran 110 o 220 volts monofásicos. Aquí entre trabajo y arranque voy a dibujar el rotor. El rotor no se alimenta, son jaula de ardilla, entonces así se representa, como todas las como el rotor liso, todas las barras de aluminio cortocircuitadas en los extremos. Este diagrama, aparte aquí tiene esto que está aquí, se llama interruptor centrífugo. Y es un interruptor normalmente cerrado. Quiere decir que cuando el motor está en reposo, este interruptor está cerrado. Por lo tanto, el devanado de trabajo y el devanado de arranque se van a conectar a la alimentación. Ambos devanados hacen que el motor arranque, gire, pero cuando el motor alcanza más o menos el 80% de la velocidad nominal, lo que va a pasar es que se va a desconectar este interruptor. Por lo tanto, el devanado de arranque va a quedar sin estar energizado y solamente el devanado de trabajo. Por eso se llama devanado de trabajo, porque el devanado de trabajo está conectado siempre a la energía del motor, mientras que el devanado de arranque solamente está energizado cuando el motor pasa de reposo y adquiere la velocidad nominal. ¿A través de quién? A través del interruptor centrífugo, que es un interruptor normalmente cerrado. Continuando con las características de los devanados que coexisten en el estator. Las características del devanado de trabajo, pues es que es un devanado, como dice aquí, de muchas vueltas, de alambre grueso y es altamente inductivo. ¿Por qué es esto? Porque al tener muchas vueltas, al ser un devanado de muchas vueltas, la relación reactancia en resistencia es muy alta. Y si esa relación es alta, entonces significa que el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente tiende a ser casi 90 grados eléctricos. Luego se tiene un devanado de arranque que sus características son completamente opuestas a las del devanado de trabajo. Por ejemplo, es un devanado de pocas vueltas. En el de arranque era muchas, en el trabajo era muchas, en el de arranque son pocas. Si en el devanado de trabajo el alambre es grueso, en el devanado de arranque el alambre es muy delgado. Y es menos inductivo que el devanado de trabajo o más resistivo. Eso significa que el devanado, al tener pocas vueltas, su relación resistencia en reactancia va a ser más alta que el devanado de trabajo. Por lo tanto, el ángulo θ es mayor que 0 grados, pero va a ser menor que 90. Entonces, con estas características de los devanados de trabajo, muchas vueltas, devanado de arranque, pocas vueltas, es como se basa el principio de arranque de estos motores, porque estos motores monofásicos no tienen par de arranque propio, entonces tienen que ser arrancados mediante el devanado de arranque auxiliar, que tiene que ser desconectado
mediante el interruptor centrífugo cuando el motor alcanza una velocidad casi nominal, entre el 80 y 90% de la velocidad nominal. Continuando con los conceptos, muchachos, vamos a ver potencia, que se designa por la letra P y es la energía que toma el motor de la alimentación. Esta potencia es una potencia real o activa y las unidades en las que se mide son watts o HPs. El par motor, o también conocido como torque, dependiendo del sistema de unidades empleado, puede ser en libras-pie si es el sistema inglés o en el newton metros si es el sistema internacional. Y la velocidad, que generalmente es en la flecha del motor, puede ser medida en radianes por segundo o de manera lineal en revoluciones por minuto. Si se fijan, aquí tengo una llave conocida como perica y lo que está en verde es una tuerca. Si yo quiero aflojar esa tuerca, yo tengo que aplicar un par a la llave, que aquí estoy poniendo en rojo, que se llama par aplicado. Si ese par aplicado es mayor que el par resistente, pues voy a aflojar la tuerca. Pero si no, no lo voy a poder hacer. Aquí la tuerca tiene un par resistente. Entonces la condición para que la tuerca se afloje es que el par aplicado sea mayor que el par resistente. Si no fuera así, la tuerca no se puede aflojar. Si no la puedo aflojar, tengo dos opciones. Una es aumentar la fuerza que yo estoy aplicando en la llave, y otra es aumentar el brazo de donde aplico la fuerza hasta donde está la tuerca. Eso se conoce como par y es la fuerza que aplico por la distancia en la cual lo aplico. Si yo no tengo más capacidad de fuerza, pues aumentando la palanca voy a hacer que aumente el par. Al final de cuentas, para que se afloje la tuerca, tengo que aumentar el par aplicado. Y el par se aumenta de dos maneras, aumentando la fuerza o aumentando la distancia. Entonces, ¿cómo se define el par motor? El par motor es la capacidad que tienen los motores de mover cargas de manera angular. ¿Y qué es la potencia? La potencia viene siendo lo que consume el motor. Lo que consume en watts es la alimentación, es la potencia, y el par realmente es la capacidad de mover las cargas de manera angular. Y hay una relación entre estos conceptos. La ecuación que define es la siguiente: la potencia es igual al par por la velocidad angular. Si yo despejo el par, va a ser igual a la potencia entre la velocidad angular. Y así se define el par. Si se fijan, el par es inversamente proporcional a la velocidad. Significa que si yo quiero aumentar el par, tengo que disminuir la velocidad. Y aquí les voy a poner un ejemplo de los autos. ¿Por qué los carros deben de tener transmisión? Si ustedes han manejado alguna vez un auto manual con transmisión, saben que para arrancar el coche tienen que ponerlo en primera velocidad. Porque en primera velocidad ustedes reducen mucho la velocidad del motor a través del cigüeñal, pero aumentan el par. Una vez que el carro ya se está moviendo, la misma inercia y el peso del carro hacen que sea más fácil el seguirse moviendo, y ahí pueden ir cambiando a mayores velocidades, disminuyendo el par. Es decir, siempre que vamos a arrancar una carga desde el reposo, se requiere un par mayor que cuando la tenemos ya en movimiento, porque hay que vencer la inercia del reposo. Entonces, el ejemplo de las transmisiones es algo muy claro. Les había yo mencionado de que los motores monofásicos son motores
asíncronos. Y les había dicho que se llamaban asíncronos porque la velocidad en la flecha depende de la carga aplicada al motor. Es decir, si yo tengo un motor en vacío, recuerden que vacío es sin carga, ¿qué par le estoy pidiendo al motor? El par es 0. Si no tengo nada aplicado, pues no hay par. Pero si el motor le pongo una carga, o sea, le aplico carga, entonces ¿qué va a pasar? El par motor va a aumentar, porque el par del motor tiene que igualarse al par de la carga. Es decir, en vacío, aquí en vacío, el par es 0. Pero si yo aplico al motor una carga de 5 Nm, el motor me tiene que responder con 5 Nm para que ni el motor se acelere ni el motor se detenga, sino que siga haciendo el movimiento constante. Pero para que el par motor aumente, tengo que bajar la velocidad. Y aquí está la ecuación. Torque es igual a potencia entre velocidad. Si yo bajo la velocidad, voy a hacer que el par aumente. Es por eso, muchachos, que los motores asíncronos, cuando ustedes aplican carga a la flecha, suceden dos cosas. Baja la velocidad, pero el motor no se detiene. No se detiene porque sigue aumentando el par. Ahora que ya vimos los conceptos de potencia y par, vamos a ver lo que es el par de arranque en el motor de inducción monofásico. Si el motor solamente tuviera el puro devanado de trabajo, sin el devanado de arranque, el motor tuviera este diagrama. Tuviera el devanado de trabajo, la alimentación, línea 1 neutro, línea 1, línea 2, y aquí está el rotor jaula de ardilla, que recuerden que son barras de aluminio cortocircuitadas, aquí no hay devanados. Como el devanado de trabajo es altamente inductivo, pues vamos a ver cómo sería el par. El par motor vimos que era potencia entre velocidad angular, y la potencia es una potencia real. V por I por el coseno de teta entre la velocidad angular. Si el devanado de trabajo es altamente inductivo, y aquí lo pongo así, el ángulo teta va a ser de casi 90 grados. ¿Cómo está eso el ángulo teta? Si yo grafico el voltaje de alimentación senoidal, esto es voltaje en función del tiempo, y grafico la corriente se va a trazar del voltaje casi 90 grados. Este es el voltaje, la corriente, y hay un ángulo que lo pongo aquí en verde, que es este, el ángulo teta, que es de 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? El coseno de 90 grados es igual a 0. Si se regresan a esta ecuación de acá, verán que el coseno de 90 va a ser 0. Por lo tanto, V por I por 0 entre omega, esto va a ser 0. ¿Cuánto vale el par de arranque entonces en un motor que solamente tiene devanado de trabajo? El par de arranque vale 0. Los primeros motores monofásicos se arrancaban con un pequeño empuje. Si tú le das una velocidad inicial al rotor, el rotor empieza a girar y el devanado de trabajo ahora sí hace su función de mantener el motor moviéndose. El problema es que el devanado de trabajo no tiene la capacidad de vencer esa inercia del reposo y llevar el motor desde 0 hasta la velocidad nominal.
Si se agrega un devanado de arranque, que lo denoto por A, al devanado de trabajo T, y este devanado de arranque se le conecta a un interruptor centrífugo, que es un interruptor normalmente cerrado, ahora la cosa cambia. El motor ya tiene un par de arranque. ¿Por qué? Porque voy a tener, aquí voy a dibujar el voltaje. Este es el voltaje de alimentación. El voltaje en función del tiempo. Voy a tener en rojo, en verde lo voy a poner una corriente atrasada a 90 grados del devanado de trabajo, pero voy a poner en azul la corriente del devanado de arranque. Ya no está atrasada a 90 grados. Y si hacemos el diagrama fasorial, muchachos, lo que van a ver ustedes es que tengo el voltaje, es la referencia a 0 grados, y luego tengo una corriente en cuadratura trazada a 90 grados, que es la corriente del devanado de trabajo, pero tengo otra corriente en azul que no está trazada a 90 grados. ¿Por qué no está trazada a 90 grados? Porque la corriente de arranque, recuerden que la toma un devanado de pocas vueltas de alambre delgado. Si el alambre es delgado, tiene más resistencia. Recuerden que entre más delgadito sea un alambre, su resistencia es mayor porque el área es menor. Entonces ya tengo dos corrientes que están que están saliendo de la línea. Aquí está la corriente que se divide en corriente de trabajo más corriente de arranque. Y la resultante de esas dos corrientes, que la voy a poner en rojo, es la corriente que toma el motor, que sería esta que les voy a poner aquí en rojo en la entrada. Esta corriente que toma el motor aquí, IM, es igual a la corriente de arranque más la corriente de trabajo. Y esta corriente en rojo, pues ya tiene un ángulo θ que va a ser diferente de 90 grados. Y si es diferente de 90 grados, ya sabemos que el coseno de θ, al ser diferente de 0, pues va a tener un valor, y con eso ya vamos a tener un par de arranque. ¿Qué sucede cuando se le pone capacitor al motor? Hay motores, sobre todo los motores monofásicos que requieren más par de arranque, y lo vamos a ver más adelante. Se le pone al motor un capacitor en esta parte de aquí. Aquí va un capacitor que va en serie con el devanado de arranque. Entonces esa corriente capacitor está adelantada. Fíjense en el diagrama de abajo, esa corriente va a estar adelantada IC con respecto al voltaje. Y en el diagrama fasorial observen cómo la corriente IC está adelantada un ángulo θ con respecto al voltaje. Entonces, si ustedes suman las tres corrientes, lo voy a poner aquí de nuevo, la corriente que toma el motor va a ser la corriente de trabajo más la corriente de arranque más la corriente del capacitor. Entonces eso va a hacer todavía que el ángulo θ tienda más a 0, y entre más se acerque a 0, el par de arranque siempre va a ser más alto. Lo ideal sería que el ángulo θ fuera 0, porque si el ángulo θ fuera 0 grados, el coseno de θ sería 1 y el par de arranque sería el máximo. Pero eso nunca va a poder suceder, porque un ángulo θ de 0 grados solamente es posible en circuitos resistivos. Y aquí no es un circuito resistivo, es un circuito inductivo, en donde sí podemos trabajar el ángulo θ o manejarlo para que sea mayor que 0, pero menor que 90. Nunca 90, porque si son 90 grados, ¿qué va a pasar? Que el par de arranque
va a ser igual a 0 y el motor no se va a mover. Voy a hablar un poco del interruptor centrífugo. Es un interruptor NC, significa normalmente cerrado. Aunque ustedes lo vieron en los videos, es una parte muy importante del motor monofásico. Este interruptor centrífugo solamente se encuentra en los motores monofásicos y su función es desconectar el devanado de arranque una vez que el motor se acelera. Porque si el devanado de arranque se queda energizado, el devanado de arranque se va a quemar. Porque es un devanado de poca resistencia, de más resistencia, poca inductancia, entonces toma mucha corriente. Aquí en el lado izquierdo, esto que estoy poniendo aquí con amarillo, pues es el diagrama esquemático del interruptor centrífugo. Esto que está aquí son los contactos, el platino que nosotros decimos, o está cerrado como está aquí, o está abierto en esta posición. Entonces, este pistoncito o se mueve para allá, o se mueve para el otro lado. ¿Y eso quién lo va a mover? Lo va a mover este dispositivo que lo voy a sombrear de naranja. Esto que estoy sombreando de naranja es parte del interruptor centrífugo, es un plástico que tiene movimiento para un lado y para el otro. ¿Y por qué se mueve? Porque está conectado a este mecanismo que lo voy a poner ahora en color amarillo. Este mecanismo son unos contrapesos. Cuando el motor está en reposo, esos contrapesos están en esa posición. Pero cuando el motor empieza a girar, hay unas fuerzas centrífugas que van a hacer que los contrapesos traten a salirse. Esto está girando de manera rotativa en la flecha. Esto que estoy poniendo aquí es la flecha del motor. Esta es la flecha. El interruptor centrífugo está instalado en la flecha. Entonces, esta fuerza centrífuga hace que este contrapeso se vaya para allá y este para acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a vencer la fuerza de un resorte. Este resorte que está aquí, que lo estoy pintando en azul, se vence esa fuerza, y al vencerse esa fuerza, esto que está aquí se jala, esto se jala, lo que está en azul, y esta posición cambia a abierto, la posición del contacto. Es como funciona. Este es la fotografía real. Aquí se ven los resortes. Si se fijan, los resortes, lo voy a subrayar aquí en azul, los contrapesos que están aquí arriba, y ahí va el agujero donde se inserta la flecha. Entonces estos contrapesos siempre van a tender a jalarse para vencer la fuerza del resorte, y al vencer la fuerza del resorte hay un cambio de posición. Es muy característico que en nuestras casas, por ejemplo, en los aires lavados, en las lavadoras que tienen motores de inducción monofásicos, se escuche el clic, un clic cuando este dispositivo se acciona o no. Sobre todo cuando el motor se apaga, porque cuando el motor se enciende, la acción del interruptor centrífugo es tan rápida que generalmente no se alcanza a escuchar. Pero cuando el motor se desconecta, se desenergiza, pasa un tiempo en que otra vez el interruptor vuelve a su estado original de normalmente cerrado, y es cuando se escucha ese clic, en donde otra vez el dispositivo está listo para que el motor vuelva a iniciarse otra vez desde el arranque, desde cero. ¿Dónde va ese interruptor? Aquí tengo un rotor jaula de ardilla. Recuerden que jaula de ardilla porque todas estas barras que estoy dibujando aquí son barras de aluminio que están cortocircuitadas aquí en los extremos mediante aluminio. Es un rotor que está en cortocircuito. Si se fijan, las barras no las dibujo horizontal. En el rotor las dibujo con una pequeña inclinación. Eso se le llama skew. Y ese skew pues depende del fabricante del rotor. ¿Dónde va
el interruptor centrífugo. Lo voy a poner en rojo. El interruptor centrífugo va aquí en la flecha. Esto que está en rojo es el interruptor. Y lo que voy a dibujar en verde son los contrapesos. Aquí están los contrapesos en verde. Cuando el motor se acelera, esos contrapesos van a experimentar una fuerza centrífuga que los trata de sacar. Entonces este interruptor centrífugo va a tener dos movimientos, así en su estado original, o se va a meter en su estado activado. Entonces se mueve en la flecha en una dirección o en otra. ¿Para qué? Para desconectar los platinos, abrir el circuito que conecta al devanado de arranque. Bueno, ahora lo que vamos a ver es los conceptos de velocidad sincrónica, NS, y velocidad del rotor, NR. La velocidad sincrónica es la velocidad que produce el campo magnético de las bobinas en el estator. Si recuerdan la velocidad sincrónica, aquí les voy a poner la ecuación, se calcula como 120 veces la frecuencia sobre el número de polos. Entonces, la velocidad sincrónica depende única y exclusivamente de la frecuencia y del número de polos. La otra velocidad que estoy poniendo aquí, NR, esta que estoy subrayando, es la velocidad en el rotor. Es esta velocidad que está aquí, en la flecha. Yo siempre que les diga o les hable de la velocidad del rotor, la voy a representar como NR. Y la velocidad en el rotor, pues, va a ser diferente a la velocidad sincrónica. Dice, como el motor monofásico es asíncrono, la velocidad en la flecha, es decir, la velocidad del rotor, NR, siempre será menor que la velocidad sincrónica. Y esta velocidad del rotor, NR, va a variar con la carga aplicada en la flecha. Yo le pongo carga al motor, la velocidad baja. Le quito carga, la velocidad sube. O sea, la velocidad va a estar en función de la carga, la velocidad en el rotor. Lo que voy a explicar a continuación es la curva par velocidad. Si se fijan, esta es una curva en el eje vertical. Tengo el par motor que puede estar en el sistema inglés en libras-pie o en newton-metro en el sistema internacional. Y la velocidad la voy a poner en revoluciones por minuto. En esta curva hay zonas de par claramente definidas. Esta que estoy poniendo aquí se le llama par de arranque. Aquí voy a tener uno más pequeño que se llama par nominal o par de marcha. Y aquí hasta arriba voy a tener el par máximo. ¿Cómo es que esta curva actúa en un motor? Voy a poner aquí con verde las zonas de velocidad. Por ejemplo, aquí la velocidad es 0. ¿Cuándo tengo en un motor velocidad 0? Cuando estoy en el reposo. Es decir, cuando el motor va a arrancar. Porque los motores arrancan estando de 0. El motor se va a acelerar, y voy a poner esto con azul, pero con una línea más gruesa. El motor va a arrancar, se va a acelerar, va a llegar al par máximo y luego va a hacer esto, va a bajar. Así es como se comporta el arranque del motor. De toda esta región, muchachos, cuando llega la curva a este punto que les voy a poner aquí, este punto es el vacío. En el vacío, la velocidad del rotor siempre va a ser igual a la velocidad sincrónica. Eso quiero que no se les olvide. En vacío, que aquí lo voy a poner, cuando el motor no tiene carga, la velocidad del rotor es igual a la velocidad sincrónica. Es la única. No es igual. Teóricamente no puede ser igual, pero es muy cercana la velocidad del rotor a la velocidad sincrónica. Nosotros vamos a considerar que es igual, aunque técnicamente eso no es. Es muy cercana, pero no es igual.
Entonces en vacío la velocidad del rotor es igual a la velocidad sincrónica. De toda esta región, de esta curva que está aquí, lo que voy a poner ahorita en amarillo es la región donde trabaja el motor. ¿Ven este pedacito que iluminé? Este pedacito en amarillo es donde trabaja el motor. Y en esta parte, este otro punto que está aquí, es donde el motor está a lo que nos conocemos como plena carga o carga nominal. Entonces, esta es la región de trabajo del motor. El motor otra vez, el motor se acelera, arranca, sube y luego baja, pero realmente trabaja en ese pedazo que está ahí. Voy a analizar solamente este rectángulo, es decir, voy a hacerle un corte y voy a analizar solamente esta parte aquí abajo. Miren, vuelvo a poner el eje de la velocidad del rotor en revoluciones por minuto y la curva en azul como venía, así, de esta manera. Estaba un punto, aquí es donde hice el corte y voy a ponerle aquí en verde. Dijimos que este punto era el vacío. Vamos a suponer que estoy trabajando un motor de 2 polos 60 Hz. Por lo tanto, la velocidad sincrónica son 3600 revoluciones por minuto. Entonces, como en vacío la velocidad del rotor es igual a la velocidad sincrónica, aquí habrán 3600 revoluciones por minuto. Pero ¿qué par tengo aquí? En este punto el par es 0. Porque recuerden que acá tengo yo la curva de par. Aquí está la dibujé. Aquí tengo la curva de par. Entonces, en esta intersección, pues el par vale 0. Aquí no hay par. Aquí no hay par. ¿Qué pasa cuando a un motor se le aplica carga? Es un motor asíncrono. Cuando se le aplica carga va a suceder lo siguiente. Baja la velocidad, pero el motor me entrega un par. Aquí el par vale a 0 en vacío, pero con carga ya me entrega un par. Le meto más carga, la velocidad baja, el par vuelve a subir. Le meto más carga, la velocidad baja y el par vuelve a subir. Más carga, la velocidad baja y el par vuelve a subir. Hasta que llego a un punto en donde llego al par nominal. Este que está aquí se le conoce como el par nominal. Y el par nominal pues se da en un punto de la intersección que se le conoce como la plena carga. Y en la plena carga tengo la velocidad del rotor que le llamo nominal. ¿Dónde trabaja el motor? Pues el motor va a trabajar, lo voy a poner aquí en amarillo, en esta región que estoy sombreando, que es la región que le sombrea acá arriba de toda la curva. Esta es la región pequeñita donde trabaja el motor. Entonces, ¿puede un motor trabajar con un par arriba del nominal? Sí. Si yo le meto más carga al motor, lo que va a suceder es que el motor va a bajar su velocidad. Siempre que la baje, el par va a aumentar. Pero esta región que está aquí se le conoce como región de sobrecarga. Y lo que va a suceder es que el motor va a tomar una corriente mayor a la nominal. Y si el motor no está protegido, el devanado se va a quemar. Hablando de las corrientes, muchachos, la corriente en vacío, ustedes saben, como en transformadores, que es una corriente que es la más baja que toma el motor. Y la corriente que toma a plena carga es la corriente del motor, que le conocemos como corriente nominal. Entonces, corriente nominal, corriente en vacío. Esta es la región de trabajo. Y regresando a la gráfica de aquí de arriba, algo que quiero que vean, lo voy a poner aquí con un color verde más claro, es que si comparan la magnitud del par de arranque, esta magnitud, contra
el par nominal o de marcha, siempre van a ver que los motores se diseñan con un par de arranque que sea mucho mayor que el par nominal. ¿Para qué? Pues para asegurar que el motor arranque la carga desde el reposo y rápidamente la lleve a la velocidad nominal. Como esta curva es diseño de los constructores, uno puede diseñar que este par de arranque, esta magnitud, sea mayor que esta magnitud de acá. Aquí, si graficaran esta gráfica completa, lo voy a poner en un color, en este color violeta. Esta parte es la parte de la sobrecarga y esta parte pequeña es la parte de trabajo, y esta parte pues una parte en donde el motor no trabaja. Entonces, la curva par velocidad es una curva importante para analizar los motores. Recuerden que el motor, el par significa la capacidad de mover cargas de manera angular, y vamos a trabajar en el motor dos velocidades: la velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo magnético de las bobinas, y la velocidad real en la flecha del motor, que se le llama NR. La velocidad real siempre va a ser menor que la velocidad sincrónica, por eso se llaman motores asíncronos.